Hola a todos, Adriel Peta del canal Geopolítica Mundial aquí y vamos a ver las noticias de hoy, ¿verdad? Sábado 23 de mayo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar aquí? Una noticia que salió a mitad de semana que me pareció interesante que comentáramos, que es esta de aquí. Irán reconstruye su poder militar más rápido de lo que Estados Unidos había previsto, según fuentes. Irán ya reanudó parte de su producción de drones durante el alto el fuego con Estados Unidos, que comenzó a principios de abril. Esto es una señal de que está reconstruyendo rápidamente ciertas capacidades militares que fueron degradadas por los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, según fuentes familiarizadas con las evaluaciones de la inteligencia estadounidense. Cuatro fuentes dijeron a CNN que la inteligencia estadounidense indica que las Fuerzas Armadas iraníes se están reconstruyendo mucho más rápido de lo que se estimó inicialmente. La reconstrucción de las capacidades militares, incluyendo la sustitución de sitios de misiles, lanzadores y la capacidad de producción de sistemas de armas esenciales destruidos durante el conflicto actual, significa que Irán sigue siendo una amenaza significativa para los aliados regionales en caso de que el presidente Trump reanude la campaña de bombardeos, según cuatro fuentes familiarizadas con los servicios de inteligencia. Esto también pone en duda las afirmaciones sobre hasta qué punto los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel han degradado a largo plazo las Fuerzas Armadas iraníes. Aunque el tiempo para reiniciar la producción de diferentes componentes de armas varía, algunas estimaciones de inteligencia estadounidense indican que Irán podría reconstruir completamente su capacidad de ataque con drones en solo 6 meses, dijo una de las fuentes a CNN. Los iraníes han superado todos los plazos establecidos por la comunidad de inteligencia para la reconstrucción, afirmó el funcionario a la fuente. Los ataques con drones son una preocupación particular para los aliados regionales. Si se reanudan las hostilidades, Irán podría aumentar su capacidad de producción de misiles, la cual se redujo significativamente con más lanzamientos de drones. Para seguir atentos, contra Israel y los países del Golfo que están al alcance de ambos sistemas de armas, Trump ha amenazado repetidamente con reanudar las operaciones de combate contra Irán si los dos países no llegan a un acuerdo para poner fin a la guerra. Incluso afirmó públicamente este martes que estaba a una hora de reiniciar los bombardeos, lo que significa que esas capacidades militares podrían entrar en acción. Irán logró reconstruirse mucho más rápido de lo que se temía debido a una combinación de factores que van desde el apoyo recibido de Rusia y China hasta el hecho de que Estados Unidos e Israel no causaron tantos daños como ambos países esperaban, afirmó una de las fuentes de CNN. Así que ya sabes cómo es esa historia, ¿verdad? La gente critica al gobierno, no cree en los informes del gobierno, pero cuando se trata del gobierno de Estados Unidos e Israel, entonces sí creen ciegamente en todo lo que ellos dicen. Mira, todos los analistas independientes, ya sean oficiales de inteligencia retirados, militares retirados, o del sector militar, o de inteligencia del sector privado, o incluso la gente de inteligencia más profesional, dejaron muy claro que los ataques estadounidenses no estaban causando tantos daños como decía el gobierno estadounidense. Eso era obvio, pero ya sabes, si decimos eso, enseguida nos acusan de ser prorrusos o proiraníes en este caso, ¿no? Que estamos apoyando dictaduras. La gente quiere mágicamente que ignoremos la realidad ante las evidencias para tomar partido y ellos nos acusan a nosotros de ser parciales. Primero mostramos que ellos estaban usando señuelos, ¿verdad? Sí, señuelos, ¿verdad? O sea, algunos vehículos viejos que no funcionaban para atraer la atención de la Fuerza Aérea estadounidense e israelí, así como también vehículos falsos, hechos probablemente de madera con hierro y pinturas en 3D. Y entonces, claro que en medio de eso, de los ataques allá, hubo gente que veía la imagen verdadera y decía, oye, ¿pero no dijeron que todo era falso? No, nadie dijo que todo era falso, nadie dijo que todo era falso. Lo que se dijo es que buena parte no se sabe cuánto era falso, pero nunca nadie llegó y dijo de forma tajante, todos los ataques fueron contra objetivos falsos. Nadie, absolutamente nadie. Pero es eso, la gente se va a los extremos porque les conviene. Por ejemplo, China siguió suministrando a Irán componentes durante el conflicto que pueden ser usados para construir misiles, informaron a CNN según dos fuentes familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia estadounidense. Pero de nuevo, eso. Aunque ese suministro probablemente se haya reducido por el bloqueo estadounidense en curso. El primer ministro israelí, Netanyahu, declaró a la cadena estadounidense CBS la semana pasada que China está suministrando a Irán componentes para la fabricación de misiles, pero se negó a dar más detalles. Israel ha adoptado una postura extremadamente hostil hacia todo lo relacionado con China en los últimos tiempos. Vamos a observar cómo evoluciona esto.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiankun, negó la acusación durante una conferencia de prensa, afirmando que no se basa en hechos. Sin embargo, Irán mantiene su capacidad de misiles balísticos, ataques con drones y defensa antiaérea, a pesar de los graves daños infligidos por los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, según evaluaciones recientes de la inteligencia estadounidense, Mira. Todas las evidencias que tenemos muestran que, primero, Trump había anunciado que más del 90% de la capacidad de misiles iraníes había sido destruida. Así que eso fue una sobreestimación absurda. Absurda. Lo más probable es que haya sido algo así como entre 20 y 30% destruido. Del 60 al 80 o 70% de la capacidad de lanzamiento de misiles permanece intacta, ¿sí? Ese es un análisis más frío y más, ¿cómo puedo decirlo?, más preciso de la realidad. Hubo exageración por parte del gobierno de Trump, pero entonces, ¿qué explicaría la caída de misiles, León? Después de todo, no puedes negar que los misiles, la cantidad de misiles lanzados, fue disminuyendo con el paso del tiempo, con un leve repunte en los últimos días. Lo que también prueba ese repunte en el aumento de ataques con misiles, ¿no? Pero aún así, menor que al inicio. ¿Por qué entonces disminuyó? Simple. A pesar de que Irán no fue tan severamente afectado en su capacidad de lanzamiento de misiles, la capacidad antiaérea de los iraníes sí fue duramente destruida, ¿sí? Si no fue el 100%, fue algo por encima del 80%. Entonces los lanzadores de misiles se quedan en búnkeres, no podían estar expuestos a los ataques israelíes porque Israel y Estados Unidos estaban controlando incluso el espacio aéreo iraní. Exponer esos lanzadores de misiles los pondría inevitablemente bajo fuego para ser destruidos. Entonces tenían que aprovechar las ventanas de oportunidad para poder lanzar esos misiles. Y hay que recordar que salieron unos informes de que incluso la Fuerza Aérea iraní, que se decía que había sido extinguida, sigue activa, ¿verdad? Pero hay una explicación de por qué ocurrieron esas fallas estadounidenses. Ya voy a llegar a eso, ¿vale? Antes de que la gente empiece a decir, eres antiestadounidense. No soy antiestadounidense. Estados Unidos metió la pata en esto. En este caso, de acuerdo, pero ya vamos a llegar ahí. Eso significa que la rápida reconstrucción de la capacidad de producción militar no está empezando desde cero. El portavoz del Comando Central de Estados Unidos se negó a comentar, alegando que el comando no discute asuntos relacionados con inteligencia. El portavoz del Pentágono declaró a CNN en un comunicado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son las más poderosas del mundo y tienen todo lo que necesitan para ejecutar sus misiones en el momento y lugar elegidos por el presidente. Es cierto, solo que no pusieron lo que tenían que poner ahí para enfrentar a un país, el de Irán. Ese es el punto. Realizamos varias operaciones exitosas en todos los comandos de combate, asegurando que las Fuerzas Armadas estadounidenses tengan un amplio arsenal de capacidades para proteger a nuestro pueblo y nuestros intereses. El problema también es que Medio Oriente no es de interés para Estados Unidos. Pero el petrodólar, olvida el petrodólar. El petrodólar fue una herramienta muy eficiente económicamente, pero nunca fue un punto de apoyo, una base para el poder geopolítico de Estados Unidos. Nunca llegó a ese nivel. Si ellos pierden el petrodólar, si Estados Unidos pierde el petrodólar, es un golpe, pero no es el fin del mundo para ellos y dicho sea de paso, no va a cambiar mucho. En abril, CNN informó que la inteligencia estadounidense evaluó que aproximadamente la mitad de los lanzadores de misiles había sobrevivido a los ataques. Puedes poner más ahí, como dije, del 70 al 80%. Un informe reciente elevó ese número a 2/3, en parte debido al alto el fuego en curso que le dio a Irán tiempo para desenterrar lanzadores que podrían haber estado enterrados. En ataques anteriores, según fuentes familiarizadas con la inteligencia, el total de la evaluación de la inteligencia estadounidense puede incluir lanzadores que actualmente son inaccesibles, como aquellos enterrados por ataques, pero no destruidos. Miles de drones iraníes todavía existen, aproximadamente el 50% de la capacidad de los drones del país, según información de inteligencia divulgada anteriormente por dos fuentes de CNN. La capacidad de drones de los iraníes está prácticamente intacta en ese sentido, ¿ok? Los drones no necesitan tanta complejidad para ser lanzados como los misiles. Entonces, los misiles, los iraníes todavía, para no perder los lanzadores, tenían que estar retirándolos de la exposición al fuego aéreo estadounidense. Los drones son mucho más simples y están mucho más dispersos, esparcidos por todo el país. Entonces, la capacidad de los drones muy probablemente está prácticamente inalterada e intacta, ¿ok? Estos misiles representan una capacidad fundamental que le permite a Irán amenazar el tráfico marítimo, ¿no?
Perdón, aquí me salté un poco. La inteligencia mostró que gran parte de los misiles de crucero de defensa costera de Irán estaba intacta, lo que concuerda con la estrategia estadounidense de no concentrar su campaña aérea en objetivos militares costeros, aunque sí atacaron barcos. Cabe recordar que todavía tenemos poquísima información sobre la mayoría de los submarinos iraníes que desaparecieron. Nadie sabe a dónde fueron la mayoría de los submarinos iraníes. Todo indica que se sumergieron y fueron a posiciones estratégicas ahí y probablemente están esperando para lanzar ataques. Probablemente. O también fueron retirados para no ser destruidos y están en alguna posición defensiva, porque realmente no tenemos mucha información sobre la calidad operativa de ese submarino, si están en buen estado o no. Realmente no tenemos mucha información, ¿verdad? Probablemente una parte de ellos no está en buenas condiciones. Cabe recordar que Irán tiene problemas con el mantenimiento de su equipo militar por la falta de piezas de repuesto, ya que está bajo sanciones. Pero una parte de ellos está operativa, sin ninguna duda. Pero, ¿dónde están? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Y por qué siguen sin actuar? Destruidos con certeza no fueron, porque hubo poca confirmación en ese sentido por parte de Estados Unidos. Entonces, una parte de ellos está en algún lugar, ¿verdad? Vamos a esperar. Entonces, una suposición es que es muy probable que los iraníes no los hayan usado realmente contra los buques de guerra estadounidenses. Porque si los usan, no solo exponen a esos submarinos. Imagínate que eventualmente un barco o portaaviones estadounidense fuera destruido, llevándose la vida de cientos o miles de soldados estadounidenses. Eso puede repercutir en Estados Unidos, al punto de que ahora si la población estadounidense pase a estar a favor de la guerra, y no, hipotéticamente, ¿no? Yo creo que incluso en ese caso no habría una movilización a favor, pero podría, ante esas imágenes, dar lugar a que Estados Unidos declare la guerra total de verdad y entonces intentar movilizar toda su fuerza contra Irán, lo cual Irán tampoco quiere, que no se engañen. En una guerra total entre Estados Unidos e Irán, Estados Unidos gana, ¿ok? No se engañen. Es esa vieja historia que mencioné en el otro video, ¿no? La historia de David contra Goliat es una excepción. Es raro que ocurran casos donde David le gana a Goliat. Es raro, no es común. De la misma manera que yo digo, y hay gente que todavía cree que Ucrania puede ganarle a Rusia. Ucrania no puede ganarle a Rusia. No le va a ganar a Rusia. Rusia entiende a Ucrania como una amenaza existencial. Los rusos ven a Ucrania como una amenaza existencial y no van a perder la guerra. Sácate esa idea de la cabeza. Y si cambian el régimen, si Putin muere, ¿cambia el régimen en Rusia? Toda alternativa política, cuando ves la cúpula rusa, las personas que pueden presentarse como alternativa a Putin, llenar el vacío post-Putin, son todos mucho más radicalmente antioccidentales que el propio Putin. ¿Significa eso que toda Rusia es antioccidental? No, no. Pero los que están políticamente organizados para llenar el vacío post-Putin sí lo son. ¿Ok? Los prooccidentales prácticamente no tienen poder político en Rusia. Y no es solo por la persecución política o el autoritarismo ruso, es porque no encuentran espacios sociales, también lo suficiente, además quizá de Moscú y San Petersburgo, para encontrar apoyo, para hacer crecer una posición política favorable a ellos. ¿Ok? Así que olvídalo, Rusia no va a perder la guerra de Ucrania, deja de creer en eso, pero los ucranianos sí. Pero los rusos están teniendo dificultades, ¿verdad? No importa, los rusos no van a perder, no van a sufrir una guerra, una derrota a nivel estratégico, no serán expulsados de Ucrania. No lo serán, tampoco Estados Unidos. Si entran con todo en Irán, no serán derrotados. Adriel, pero hiciste un video diciendo que en caso de ocupación pueden sufrir guerrillas igual que fue en Irak y ahí tener problemas. Mira, de nuevo, la gente piensa que todas las guerras son iguales. No todas las guerras son iguales. Hay N formas de guerra. Una cosa es derrocar el régimen vigente, derrocar las fuerzas armadas regulares. Esa es la parte que hoy en día para las grandes potencias es hasta la más fácil. La parte más difícil es la ocupación. Porque en la ocupación tienes que lidiar con grupos militares, militarizados, milicias que no están formalmente identificados, que no van a jugar, no van a luchar dentro de las reglas de la guerra, no van a usar uniforme, se van a mezclar. A través de la población civil terminan complicándole la vida al ocupante. Ese es un detalle que la gente no puede olvidar. Existen tipos de guerra, varios tipos de guerra. Y bueno, sigamos aquí, después seguimos. Pero no se hagan ilusiones, Rusia no va a perder en Ucrania y Estados Unidos, si entra con todo en Irán, no va a perder en Irán. Así como Gaza tampoco va a lograr rechazar a los israelíes. Entonces deja de pensar que la vida es como un videojuego, donde el más pequeño enfrenta al jefe fuerte y logra ganar. No es así como funciona la vida, ¿ok? Vamos allá.
Eso incluye la reconstrucción de su base interna de defensa que, según el comandante Brad Cooper, fue prácticamente eliminada. La operación Epic Fury la degradó mucho. Voy a seguir diciendo, significativamente. Creo que la palabra es fea. Significativamente, significativamente. Parece que hasta fue generado por ChatGPT ese texto. Pero después, el testimonio del comandante contrasta fuertemente con las evaluaciones de la inteligencia estadounidense sobre la capacidad de Irán para reconstruir sus capacidades militares y el cronograma para eso. De nuevo, las dos fuentes allá diciendo eso. Una de las fuentes familiarizadas con las recientes evaluaciones de inteligencia estadounidense le dijo a CNN que los daños a la base interna de defensa de Irán probablemente retrasaron la capacidad de reconstrucción por algunos meses, no años. Meses, sí, sin ninguna duda. Años, no. Y parte de la base industrial de Irán permanece intacta, lo que podría acelerar aún más el cronograma para la reconstitución de ciertas capacidades, observó la fuente. Bueno, entonces se entiende esto, ¿ok? ¿Qué fue lo que dije que iba a comentar ahí? ¿Cuál fue el gran problema de Estados Unidos en Irán? No es fuerza. Estados Unidos tiene fuerza. Es disposición. Una cosa que mucha gente, de nuevo, se la pasa viendo canales que hablan de equipo militar, haciendo comparaciones de fuerza como si fuera Call of Duty o algo así, ¿no entienden? Es que la guerra es un fenómeno político. Los militares no pintan nada en la guerra. Cuando ellos logran tener una posición más fuerte dentro de la guerra, es cuando actuaron de forma política. Pero lo que determina la campaña militar de cualquier país del mundo es la parte política. Son los políticos quienes van a poner las condiciones que deben alcanzarse para declarar la victoria. Ese es el primer punto. Y son los políticos quienes van a determinar, van a poner para los militares las condiciones en las que pueden operar o no. Que fue el caso aquí en Irán, en el caso iraní, donde todo salió mal. El gobierno estadounidense, primero medio que tomó por sorpresa a los estadounidenses, a las Fuerzas Armadas estadounidenses con respecto a los ataques. Se sabía que iba a haber ataques, sí se sabía. Pero se pensaba que iba a ser algo más puntual y no una campaña de este nivel, porque simplemente no reasignaron suficientes recursos para lidiar con un país del tamaño de Irán, no reasignaron una fuerza para lidiar con un país del tamaño de Irán, entraron confiados, así como Rusia entró confiada en Ucrania, y también Irán es un país grande. Y en el caso de Irán, a diferencia de Ucrania, es un país extremadamente montañoso. Y esas montañas han sido usadas para servir de refugio a los bandidos. Y las instalaciones subterráneas iraníes existen desde hace 40 años. Desde hace 40 años los iraníes se están preparando para este tipo de conflicto, donde ellos sufrirían bombardeos. Ellos prácticamente construyeron ciudades subterráneas. Esos complejos son enormes. Pero esas bombas rompebúnkeres que explotan los búnkeres, ¿pueden con eso? No pueden, no pueden. Ya tenemos simulaciones que muestran hasta dónde puede llegar el daño de esas bombas. Algunas de esas montañas son tan profundas y además debajo de tantas capas de concreto que esas bombas rompebúnkeres no logran penetrar. De la manera en que se hizo, no había forma de que Estados Unidos pudiera ganar. Ahora, si Estados Unidos intentara una campaña militar a gran escala, posicionando soldados y todo eso, ahí sí, pero es lo que te dije, la guerra es política. La población estadounidense lo apoyaría. Ese es el primer punto. ¿Habría condiciones presupuestarias para una guerra de ese nivel, que sería decenas de veces más cara que la guerra en Irak? También es improbable. Y no serían pocos soldados como fue allá contra Irak, que fueron prácticamente 120,000 soldados estadounidenses. Para Irán, probablemente se exigiría algo de 600 a 800,000 soldados. O sea, sería una operación militar mucho mayor que la propia guerra de Vietnam, ¿verdad? Entonces, todo indica que los estadounidenses no tendrían disposición, pero si los desplegaran, no tengas dudas, ellos ganarían. Pero no los desplegaron. Ellos estaban muy eufóricos con la victoria fácil que tuvieron sobre el régimen de Maduro en Venezuela y pensaron que en Irán sería más o menos lo mismo. Y después, matamos a tantos líderes americanos, a tantos líderes iraníes y no derribamos el régimen. Pues sí, porque son condiciones diferentes. Las reglas de la física geopolítica en Afroeurasia funcionan diferente a las reglas de la física en las Américas. Es como si fueran dos mundos en posiciones en galaxias diferentes. Entonces no sería tan fácil llegar ahí y simplemente matar a los líderes y derrocar el régimen. No cuando se trata de un régimen orgánico como el régimen iraní. Si fuera un régimen artificial como era el caso de Irak, como era el caso de Siria, como era el caso incluso de Libia. Ok, ahí fue posible, pero son condiciones diferentes. Por eso necesitas tener una perspectiva.
antropológica, sociológica, histórica, geopolítica y no solo militar, porque de nuevo, la guerra es política por otros medios. Entonces, si Estados Unidos entrara con todo, iban a ganar, pero subestimaron. Además, hay otro factor que es muy importante, ¿ok? Ese fue un error que no cometieron solo los Estados Unidos y los rusos, sino prácticamente casi todos los países del mundo. Tal vez China haya sido la excepción en ese sentido, pero casi todos los países del mundo, que es el hecho de que se prepararon para una guerra que pensaban que sería la guerra del futuro para siempre. ¿Qué guerra es esa? Las guerras asimétricas. Aquí tenemos que retroceder bastante en el tiempo. Si retrocedemos en el tiempo hasta 1990, durante la Guerra Fría, ¿qué teníamos? Ejércitos preparados todo el tiempo para conflictos entre estados, guerras entre países. Sin embargo, la Unión Soviética se acabó. Lo primero que pasó fue una crisis de identidad en la OTAN. ¿Para qué necesitamos la OTAN si ya no existe la Unión Soviética? Eso, en paralelo con la expansión de la OTAN al mismo tiempo, en paralelo, paradójicamente, pero de formas paralelas. Pero había esa crisis ahí. Todo indicaba en los años 90, para quien en los años 90 miraba el mundo. Todo indicaba que en el futuro difícilmente ibas a tener guerras entre países. Y entonces cuando tienes alguna guerra ahí en Europa, la guerra en Yugoslavia, también la OTAN la venció rápidamente. Solo con bombardeos aéreos. Fue muy simple, muy fácil. Entonces, todo indicaba que más o menos las cosas no iban a cambiar por eso. Y eso se confirmó después en 2001 cuando ocurrió el 11 de septiembre. Y con el 11 de septiembre, ¿qué tienes ahora? La guerra contra el terror, solo que ahora de 2000 a 2010, ¿verdad? Tomando la década de 2010. ¿Y ahora cuál es el contexto? Ya no es la perspectiva de un posible conflicto entre países, porque ahora el discurso era otro, que había interdependencia entre los países. Entonces, ningún país se arriesgaría a entrar en guerra con otro, porque todos estaban atados entre sí. El costo de la guerra sería demasiado alto, la urbanización lo dificultaría, y todo eso sí era verdad. Pero no era una verdad suficiente para impedir conflictos entre estados. No. Entonces, ¿cuáles eran las amenazas? Grupos guerrilleros, insurgencias, terrorismo, crimen organizado. Entonces, las Fuerzas Armadas de casi todo el mundo. Ya no había necesidad de tanques de guerra. No usas tanques de guerra contra grupos terroristas o insurgentes. Usas vehículos más ligeros porque necesitas tener una respuesta rápida. Llegar rápido. Eso del helicóptero que llega rápido. Los tipos bajan con una cuerda, ¡pum! O también vehículos más blindados pero que tengan alta velocidad. Y llegan ahí los soldados con equipo no tan pesado, ¿verdad? Robusto, pero equipo de protección un poco más ligero, porque es para combate urbano que exige mayor movilidad. Esa fue la doctrina en todo el mundo. Todos corrieron en esa dirección. Incluso los propios rusos, cuando en los años 2000 estaban acorralados hasta en Chechenia, ¿ok? Hay que recordar eso. Y frecuentemente sufriendo atentados terroristas, ¿verdad? Entonces todos siguieron en esa dirección. Todos prepararon el conflicto. Fueron 20, 26 años de una infraestructura militar, doctrina, estrategia, equipo. Todo estaba enfocado en conflictos rápidos y asimétricos, de insurgencia. Y de repente llega el 2022, vuelves a tener la amenaza de guerra entre estados. Y ahora eso se convierte en la nueva y verdadera amenaza. En paralelo todavía está el terrorismo, que ha perdido mucho espacio en los últimos años. Todavía existe, pero ya no es lo que llama mucho la atención. Todavía existe, pero ahora va a tener que haber toda una adaptación de doctrina otra vez. Y va a haber doctrina de que los países tendrán que actualizarse en equipos y mentalidad, en la forma de pensar y en la estrategia, para volver a los conflictos entre estados, porque eso como que quedó atrás. Entonces, así todas las dificultades de Rusia en Ucrania, las dificultades de Estados Unidos en Irán, todo eso también tiene que ver con ese factor de haberse preparado para una guerra, ¿verdad? Que eran esas guerras así. Y cuando regresan las guerras entre estados nacionales, guerras simétricas, ahora ellos tienen que romperse la cabeza y correr para recuperar lo perdido. Bueno, entonces todo eso son factores que complican mucho las cosas para Occidente, que va a tener que actualizarse. Y ahora mira cómo está la situación de los países de Occidente. ¿Será que lo lograrán? Porque la situación para Occidente no está bien. Los países conforme la izquierda fue ascendiendo, literalmente tuvieron sus entrañas expuestas. Los Estados Unidos adoptaron la política woke a un nivel que degradó mucho su capacidad operativa. Los Estados Unidos, la fuerza militar americana, hoy en día no es la fuerza militar americana que era en la época de la guerra de Irak, ¿ok? Ni siquiera la de la guerra del Golfo. La estructura del woke devastó seriamente la estructura de las Fuerzas Armadas occidentales. La estructura woke comparada con los países orientales. Hay mucho más en eso. ¿Ok?
Pero el video se está haciendo largo, vamos a dejarlo para la próxima. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Consideren hacerse miembros. Al hacerse miembros garantizan la existencia del canal Geopolítica Mundial. Un abrazo, adiós, adiós.